La soledad es un mal contemporáneo en el mundo, a pesar de que estos son, sin duda alguna, tiempos de hiperconexión gracias a las redes sociales y la Internet. Incluso con las evidentes ventajas que representan estas tecnologías, la soledad acecha continuamente a todas las personas, especialmente a las mayores. Y ningún país parece escapar a esta realidad. Muchos ancianos pasan días, incluso semanas, sin ningún tipo de interacción con otras personas, lo que les afecta tanto emocional como físicamente. De acuerdo con un artículo presentado por BBC News en 2017, aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 75 años de Gran Bretaña vivían solos, lo que equivalía a poco más de 2 millones de personas. Esa realidad tan terrible tenía ya muchos años. La Organización Mundial de la Salud alertó al Reino Unido sobre el hecho de que era el país europeo con el mayor índice de personas que se sentían solas. El problema era de dimensiones tan preocupantes que llevó a la entonces ministra británica, Theresa May, a crear en enero de 2018 el Ministerio de la Soledad, el cual pretendía atender esa problemática que afectaba a cerca del 14% de la población total del país. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Betty Guy era una anciana de 84 años que vivía desde hacía más de 3 décadas en una pequeña y antigua casa en Johnston, una localidad de poco más de 2.500 habitantes situada en el condado de Pembrokeshire al suroeste de Gales, en el Reino Unido. Durante muchos años ejerció como enfermera titulada, pero en 2011, ya retirada, vivía sola y de manera austera. Con los años había desarrollado problemas de movilidad y dolor crónico. Era una anciana frágil. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, tenía un buen estado de ánimo y procuraba, en la medida de sus posibilidades, mantener su independencia. Betty era muy querida por sus vecinos y amigas. Una de ellas, de nombre Betty Wilson, quien en más de una oportunidad la ayudaba con los trámites de la pensión de retiro y los beneficios de vivienda, la describía como una dama encantadora y siempre alegre, una mujer muy independiente que solo recibía ayuda de sus parientes cuando requería realizar trabajos en casa. La señora Guy tenía 2 hijas, Penélope y Lorraine, además de varios nietos que la visitaban eventualmente. La abuela llevaba una vida tranquila y para sus vecinos la familia parecía común. Sin embargo, detrás de su normalidad aparente se escondía un macabro secreto. Entre la primavera y el verano de 2011, Betty acudió en varias ocasiones al médico quejándose de cansancio y episodios de diarrea intermitente. Se le realizó una tomografía computarizada, la cual reveló problemas de llenado en su estómago, además de una hernia hiatal, afección en la que una parte del estómago empuja hacia arriba al músculo del diafragma y que puede producir acidez e incomodidad estomacal. Luego de un tratamiento, la condición de Betty mejoró. Sin embargo, pasaron 2 meses y el médico tuvo que atender a la paciente a domicilio porque se quejaba nuevamente de problemas estomacales severos. Una semana después, los síntomas persistían, por lo que la señora Betty fue referida a un cirujano colorectal. Temiendo la posibilidad de cáncer, se le realizaron exámenes y le encontraron una inflamación intestinal sin evidencia de esa enfermedad. Nuevamente, se le dio un tratamiento y se envió a casa. El 7 de noviembre de 2011, a las 2:48 de la mañana, Penélope, una de las hijas de Betty, llamó al servicio de emergencias y le dijo al operador que creía que su madre acababa de morir. Menos de 15 minutos después, la policía y los paramédicos llegaron a la casa, en Johnston, y confirmaron su fallecimiento. A los 4 días, el 11 de noviembre, el cuerpo de Betty Guy fue cremado. 3 hechos inusuales hubiesen podido llamar la atención en otras circunstancias y motivado una investigación policial. El primero se desprendía de la breve conversación que Penélope tuvo con el operador del servicio telefónico de emergencias aquella fatídica madrugada del 7 de noviembre. En ella, la hija de Betty dijo que su madre sufría de cáncer de estómago e intestino.
pero no fue sino hasta 7 días después de su muerte que el médico cirujano colorectal envió los resultados del examen. En este no se encontraron evidencias de cáncer. El segundo detalle importante provino de la revisión que el médico de cabecera, el Dr. Robert Burns, hiciera del cuerpo de la anciana al momento de elaborar el certificado de defunción. En este se describe la causa de la muerte como bronconeumonía, septicemia y enfermedad cardíaca hipertensiva. Sin embargo, el galeno notó algunos pequeños hematomas en el lado izquierdo de la boca e informó de estos a la oficina forense local. Pero quizá el más inquietante de los indicios que podría hacer pensar que algo extraño había sucedido provino de una conversación telefónica entre Penélope y su hijo Barry Rogers la noche del deceso. La misma fue escuchada por la novia del hombre, Rhiannon Morris, mientras viajaban juntos en auto rumbo al oeste de Gales. En dicha comunicación, Rhiannon pudo escuchar que Penélope y su hijo estaban hablando de Betty, y en un momento determinado, su novio le preguntó a su madre, «¿Es la hora, no?». Estos 3 pequeños detalles, vistos aisladamente, no levantaron sospechas por parte de las autoridades, el personal médico e incluso familiares. Todo parecía indicar que la muerte de la enfermera jubilada se produjo por causas naturales. 4 días después de su fallecimiento, Penélope Young incineró a su madre y posteriormente esparció las cenizas en el fondo de su jardín. Madre e hijo se encargaron de informar a los vecinos y amigos de Betty que ella estaba muy enferma y falleció. Todo hubiese seguido así, pero el destino quiso que 4 años más tarde una ruptura amorosa diese un vuelco a esta historia. A principios de 2015, Barry Rogers comenzó una relación sentimental con una mujer de nombre Sandra Adams. En una de las primeras salidas con su nueva pareja, mientras conversaban sobre temas familiares, el hombre comentó que había ayudado a morir a su abuela colocando una almohada sobre el rostro. Él dijo que le cubrió la cara con una almohada, pero lo que me preocupó fue que dijo que ella se defendió, declaró posteriormente Sandra a la policía. La relación entre Barry y Sandra duró cerca de 10 meses, a lo largo de los cuales se presentaron episodios de agresión por parte del exsoldado hacia su novia. En uno de estos, durante una discusión, él intentó estrangularla. Afortunadamente, la mujer logró escapar con solo heridas leves en el cuello. Inmediatamente lo denunció, pero cometió el error de retirar los cargos cuando fueron a la corte. Poco tiempo después y luego de ser víctima de otro ataque, Sandra Adams decidió terminar definitivamente la relación y le relató a la policía lo que Barry le había confesado. No era la primera vez que el exsoldado hablaba del asunto con terceros. De hecho, parecía que no podía mantener la boca cerrada al respecto. Previamente había hecho un comentario similar a su exesposa, Lisa Watkins, con quien había estado en relación desde principios de 2013. A partir de ese momento, la policía comenzó una investigación sobre el hecho. Fue un proceso muy difícil, pues no tenían pruebas de la escena del crimen o un cuerpo con el que los forenses pudiesen trabajar. Ni siquiera estaba claro cuál podría ser el móvil del supuesto homicidio. En la mayoría de los casos en los que familiares matan a padres o abuelos, la razón es el dinero. Sin embargo, Betty Guy vivía con una escasa jubilación y de la ayuda de algunos amigos. El jefe detective Steve Davis de la policía de Dyfed Powys comenzó por desarrollar un perfil de Barry Rogers. Desde joven había demostrado un carácter agresivo y violento. En su adolescencia fue arrestado por asaltar una tienda de dulces armado con un cuchillo. A raíz de ese incidente, su padre decidió meterlo en el ejército para sacarlo de problemas. Siendo soldado, se desempeñó como técnico del Cuerpo Real de Señales, unidad encargada de suministrar y operar tecnología de comunicaciones, sistemas y redes en el campo de batalla. Con el grado de cabo, fue desplegado durante el conflicto de Irak y a su regreso estuvo involucrado en hechos delictivos como robo y agresión. La policía también entrevistó a otras 2 de sus exparejas, Rhiannon Morris y Lisa Watkins. Penélope Young también fue investigada. La mujer se había casado luego de quedar embarazada de Barry a los 16 años. Su relación no duró mucho tiempo, aparentemente por los episodios de violencia doméstica.
su ex esposo se fue a vivir a Tailandia. De acuerdo con las declaraciones de la amiga de Betty, Betty Wilson, Penélope Young se mostraba muy dominante y controladora con su madre. A medida que las investigaciones avanzaban, la policía fue develando lo que parecía ser un complot para encubrir el asesinato de la octogenaria. El 6 de octubre de 2016, Roger Barry fue arrestado a raíz de la denuncia de su ex. Penélope Young, su madre, le siguió cuando los investigadores se dieron cuenta de que había mentido sobre la condición médica de Betty en la llamada a los servicios de emergencia la noche en que murió. El 6 de octubre de ese año se les concedió la libertad bajo fianza. Lo que madre e hijo no sabían es que mientras eran interrogados, la policía había colocado varios dispositivos de grabación encubiertos en sus casas. Tenían la esperanza de poder registrar alguna conversación que les permitiera establecer vinculación entre ellos y el crimen, y así sucedió. El contenido de las grabaciones fue absolutamente impactante. En ella se reveló un asesinato despreciable en el que participaron madre e hijo. El 18 de julio de 2017, Penélope Young y Barry Rogers fueron arrestados nuevamente, pero esta vez los acusaron por el asesinato de Betty Guy. En el nuevo interrogatorio que se realizó a cada uno de los sospechosos por separado, ambos insistieron en su inocencia. Barry aseguró que cuando llegó esa madrugada a la casa de su abuela, ésta ya había fallecido. La oficial que llevaba el interrogatorio decidió presionar al sospechoso, insinuando que Barry pudo matar a Betty Guy para poner fin a su miseria. También le preguntó si había usado una almohada o un cojín para cubrir su rostro, pero Barry negó todas las insinuaciones. El hombre respondía lentamente y con voz calmada, pero se notaban los nervios en su postura y movimientos de las piernas. Por su parte, Penélope Young mantuvo su versión de que su madre había muerto sola en su habitación. En un programa de televisión, Lorraine Matthews, hermana de Penélope, dijo: «Recibí una llamada telefónica de la policía de Defitt Powys. El oficial le comunicó los hechos, que su madre había sido asesinada y que Penélope y Barry habían sido capturados». Lorraine se mostró muy sorprendida de que miembros de su propia familia pudieran ser culpables de la muerte de su madre. Al inicio del juicio, celebrado en la Corte de la Corona de Swansea, el viernes 26 de enero de 2018, tanto Penélope como Barry se declararon inocentes del crimen que se les imputaba. Penélope dijo al jurado que tenía una buena relación con su madre, y cuando su abogada le preguntó si hubiera ayudado a su madre a terminar con su vida, ella respondió de forma negativa. Penélope relató al jurado que su relación con su madre era muy buena y que ésta la había ayudado mucho luego de su separación del padre de Barry, con quien se había casado cuando apenas tenía 16 años. También declaró que pasaba todos los fines de semana en casa de su madre, además de visitarla 2 o 3 veces por semana. Según su versión de los hechos, la acusada dijo que la llevó a una cita médica el viernes antes de morir. Al regreso, Betty le manifestó que prefería quedarse sola ese fin de semana, pero esa misma noche, una amiga de Betty la llamó para decirle que la anciana tenía una tos muy fuerte, por lo que Penélope fue a su casa. Conversaron y bebieron té, y antes de acostarse, Betty le preguntó por Barry, por lo que Penélope lo llamó. La acusada relató que se despertó en la madrugada para ir al baño, y al ver que la luz de la habitación de su madre estaba todavía encendida, se percató de que algo malo había sucedido. Según sus declaraciones, en ese preciso momento, Barry estaba llamando a la puerta. Había venido a toda prisa desde su casa en Frome, Somerset, hasta la de su nan. Pero luego, los abogados de la corona presentaron ante el jurado, constituido por 5 mujeres y 7 hombres, extractos de las grabaciones obtenidas en los días posteriores a la liberación bajo fianza de los imputados. Discutían sobre sus roles en el asesinato. De acuerdo con los registros de audio, Penélope Young fue a casa de su madre y en la tarde trituró pastillas de soplicona, un medicamento utilizado para el tratamiento de situaciones de insomnio crónico, y diazepam, fármaco utilizado para calmar síntomas de ansiedad, agitación y tensión psíquica. Había mezclado este cóctel con whisky para dárselo a su madre.
Posteriormente, cuando ya estaba sedada, Barry Rogers, quien había llegado poco antes, tomó una almohada y la colocó sobre su cara. Pero Betty Guy se defendió. Barry se detuvo y decidió esperar un poco mientras bebía un vaso de whisky. Luego regresó y terminó el trabajo. En las conversaciones también se pudo escuchar a Barry diciéndole a su madre: «Un desliz de una palabra y estaremos en la cárcel de por vida». Y la frase: «No hay nada por qué preocuparse, mantén nuestra historia igual». En otra parte de la grabación, Penélope Young le expresaba a su hijo preocupación de que la policía pudiese encontrar los mensajes de texto en los que detallaban los planes para matar a Betty Guy. Incluso mencionó un mensaje en particular en el que le comentaba sobre la preparación del cóctel mortal. Más adelante, Penélope reconocía que estaba contenta de no haberle dicho a la policía que le había dado las pastillas a su madre. El 6 de febrero de 2018, luego de varias semanas de juicio, encontraron a los acusados culpables de asesinato. Una vez el jurado dio su veredicto, el juez Lewis declaró que la pareja había acordado poner fin a la vida de la señora Betty y que cada uno de ellos había adoptado un rol en dicho crimen. Además, manifestó que Penélope había hecho arreglos para que su hijo viniese en un momento determinado de la madrugada a matarla. El abogado de Barry Rogers, Christopher Henley, argumentó que la única forma de explicar lo que había sucedido era pensar que habían cometido un asesinato por motivos piadosos y solicitó al tribunal actuar con compasión. Por otro lado, Nadine Radford, la abogada defensora de Penélope Young, intentó minimizar sus acciones, argumentando que sufría de estrés postraumático debido a la relación de 22 años con su exesposo, la cual se había caracterizado por la violencia y el maltrato. Sin embargo, el dictamen del juez Lewis, 2 días después, fue inflexible. Fijó una condena de cadena perpetua con un mínimo de 11 años de cárcel para cada uno de los acusados. Tanto Penélope como Barry apelaron su sentencia, pero dicha apelación no prosperó. Tras el veredicto, Lorraine Matthews emitió un comunicado de prensa en nombre de sus hijos y nietos en el que expresó la conmoción y el horror que sintieron al enterarse, luego de varios años, de que la muerte de su madre no había sido por causas naturales. También manifestó su satisfacción por el veredicto de culpabilidad y la condena. Luego del juicio, el oficial superior de la investigación, inspector en jefe Steve Davis, declaró que la condena de Barry Rogers y Penélope Young había sido resultado de un largo proceso de más de 3 años de esfuerzos de un equipo que, al final, logró justicia para la señora Betty y su familia. Gemma Vincent, del Servicio de Fiscalía de la Corona, explicó que, si bien era cierto que el método de colocar sistemas de escucha en las viviendas de sospechosos no era muy común, en este caso en particular, había representado un elemento clave en la investigación y posterior enjuiciamiento y condena de los asesinos. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Nunca quedó claro cuál fue la motivación de un ataque tan vil y despreciable en contra de esta anciana jubilada, quien no poseía fortuna o propiedades, y que simplemente pasaba los últimos años de su vida de forma solitaria y tranquila. Durante el juicio, los abogados acusadores le explicaron al jurado que sería muy difícil conocer qué pudo empujar a su propia hija y nieto a cometer semejante atrocidad. Para muchos, la sangre es un lazo irrompible y sagrado, pero para otros, parece que no significa nada.